Marcelo Gallardo está armando su River 2026, teniendo presente que el 2025 no fue la mejor actuación del equipo a nivel individual y a nivel colectivo. Sobre todo después de esa dura eliminación ante Palmeiras, que perdió aquí en el Estadio Monumental por 2-1 y allá en la ciudad de San Pablo de Brasil por 3-1, con una gran actuación de José Manuel López. Luego de ese partido hubo una decaída anímica y futbolística en el equipo Club Atlético River Plate, de tal manera que tuvo varias seguidillas de derrotas que uno no imaginaba ante el nivel de los rivales que enfrentó River en ese momento, por ejemplo Riestra, Sarmiento o Gimnasia de La Plata, todos estos equipos en condición de local, siendo un fin de año catastrófico para el equipo de Marcelo Gallardo, de tal forma que está planificando su 2026 con algunas inquietudes que tiene en el mercado de pases y con otra metodología que vamos a estar repasando en breves nada más. En River hay muchas bajas y hay algunas altas que podemos repasar ahora mismo. Por ejemplo, la llegada de Fausto Vera de Atlético Mineiro por un año a préstamo con $425.000 de cargo y una opción de compra de $4 millones una vez terminado el préstamo. Viene de una inactividad en Atlético Mineiro, donde Jorge Sampaoli no lo tenía mucho en cuenta y vio con buenos ojos esta posibilidad de llegar al conjunto de Marcelo Gallardo. Aníbal Moreno, otro jugador que tuvo un buen 2025, sobre todo en esa primera parte del año. Luego no encontró su lugar con Albert Ferreira, probando otros jugadores en esa posición, como Mauricio o Evangelista, fue perdiendo terreno el ex Racing, de tal manera que River posó sus ojos. No fue la primera vez que preguntó condiciones por él en este mercado de pases y Palmeiras al principio había entendido que Aníbal Moreno debería exiliar del club por una cantidad que sobrepase los $15 millones. Bueno, se fue acercando el 31 de diciembre y por unas cuestiones ahí con Racing, tema de cláusulas y de pagos, si este se presentaba en enero con el equipo Palmeiras, debería abonarle alguna cláusula y por medio de esta decisión y sacarle un poco de jugo a la venta que hizo el Palmeiras, 7 millones de euros lo había comprado a Racing, ahora lo vende por 7 millones, la misma cantidad al Club Atlético River Plate, sacándole el provecho futbolístico y recuperando la inversión. Matías Viña llega a préstamo por un año con 500.000 de cargo y con una obligación de compra que, dependiendo de los objetivos que tenga por delante, que son alcanzables en el Club Atlético River Plate, seguramente va a tener que utilizar esa opción de compra u obligación de compra de unos aproximados 5 millones de dólares. Es un movimiento que Flamengo le impuso a River, ya que no era muy utilizado Matías Viña, era el tercer lateral izquierdo, y a River le gusta este lateral uruguayo, ex Roma, ex Bournemouth de Inglaterra, por ejemplo, y ve con buenos ojos la llegada y la futura compra del lateral izquierdo de la selección uruguaya. Recuerdo aquella victoria de Uruguay en la cancha de Boca contra Argentina. Uno de los goles es un centro atrás de Matías Viña, así que tiene mucho para dar. También es cierto que no estuvo teniendo el mayor rodaje en el Flamengo. 10 partidos en el año disputó en el 2025, venía de una rotura del ligamento cruzado y recién en el Mundial de Clubes empezó a jugar de nuevo, allá por junio del año pasado. Y bueno, veremos cómo son las expectativas en cuanto a este jugador que me parece, a mi punto de vista, una buena adquisición, un buen movimiento de mercado y veremos cómo cumple en el campo de juego. Hubieron muchas salidas de River, por ejemplo Federico Batoni, que estuvo entrenándose apartado este último semestre, volvió al Sevilla del préstamo. Miguel Ángel Borja se fue libre a pasos de firmar con el Cruz Azul. Nacho Fernández ya estaba entrenándose con Gimnasia de La Plata. Se esperaba lo mismo de Milton Casco, pero
decidió dar un paso hacia el fútbol colombiano, donde Atlético Nacional lo va a recibir con los brazos abiertos. Tomás Castro Ponce estaba a préstamo en Almagro, finalizó su contrato y se marchó libre a Atlanta de Villa Crespo. Gonzalo Martínez quedó libre, está sin club actualmente, y Enzo Pérez lo mismo, con alguna ventaja de Argentino Junior, que le ha propuesto un contrato, teniendo en cuenta que también el equipo de la Paternal va a jugar Copa Libertadores de América este año. Vamos a seguir repasando un poco lo que tenemos aquí para compartir con ustedes. Y los puestos a cubrir: en la búsqueda sigue defensor central, un volante mixto de llegada a las dos áreas, un delantero centro. Me parece que es el puesto urgente, ¿no?, a reemplazar, teniendo en cuenta la salida de Miguel Ángel Borja, y que no hay ningún 9 en el plantel de River como para decir, bueno, empieza la pretemporada, empieza el partido con Barraca Central, la primera fecha del torneo de apertura, y bueno, este va a ser el 9 titular. No hay ningún jugador de esas características que cumple los requisitos. También un extremo están buscando, se habla de Sebastián Villa y de Santino Andino. Santino Andino depende de él, el jugador, dar el visto bueno. En estos días ya va a haber una respuesta por parte del actual jugador de Godoy Cruz, Antonio Tomba. Y los puestos que han reforzado esta vez son el lateral izquierdo. Ante la marcha de Milton Casco, Marcos Acuña no tenía ningún tipo de competencia. Bajú, el 3 de la reserva, no está siendo tenido en cuenta, y entonces la llegada de Matías Viña ya acomoda un poco el andén, ¿no?, por ese costado del terreno de juego. Y el volante central, ante la salida de Enzo Pérez y la no tan convincente actuación de Juan Carlos Portillo, trajo a Aníbal Moreno por 7 millones y a Fausto Vera a préstamo por un año para cubrir ese puesto que era uno de los más a cubrir, ¿no?, de más urgencia. Último partido de River fue ante Racing, el club de Avellaneda, en los octavos de final del torneo Clausura, y formó con Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Rivero, Acuña, Enzo Pérez en el medio, Castaño, Thiago Acosta, Fernández, Driussi y Salas. Un 4-3-1-2 allá por aquel 24 de noviembre de 2025. Y vemos aquí claramente que hay muchos titulares de este partido que ya no están en el club y que urgentemente tienen que buscar algún tipo de variante, porque si no va a tener ahí alguna enredadera el técnico de River, Marcelo Gallardo, que tiene que solucionar, porque ya se aproxima, como bien adelanté hace un instante, el torneo de apertura, la primera fecha en el estadio de Barracas, y River tiene que hacer hincapié en las posiciones que le faltan cubrir en la parte, sobre todo, del medio campo y la delantera, que como dijimos no hay ningún delantero centro de peso en la institución ahora mismo. Está Roberto, está Dadín, pero no vienen teniendo mucho lugar en el equipo, y yo creo que, a consideración personal, debería aprovechar, ¿no?, Marcelo Gallardo, para ir llevándolos de a poco y no traerles tantos jugadores para taparlos como viene haciendo. Pero bueno, son decisiones del técnico, y también no quita que tiene que llegar un 9 y que haga goles, ¿no?, sobre todas las cosas. Otra metodología, ¿no? Cambió el estilo, la forma, la manera de traer jugadores. Aquí tenemos un repaso de lo que fue junio-julio del año pasado. En pleno Mundial de Clubes ha finalizado su participación River y se empezó a mover en el mercado. Vemos que trajo a Maximiliano Salas por 8 millones de dólares. Juan Carlos Portillo, Matías Galarza Fonda, entre los dos hicieron 10 millones de dólares. Juliano Galopo, que fue comprado actualmente por River al San Pablo, 4 millones de dólares también. Juan Fernando Quintero, que no cumplió las expectativas hasta ahora, estos 6 meses, 2 millones de dólares representó su ficha, y un total de 25 millones de dólares. Sumado a los anteriores mercados, da un
balance final de 70 millones gastados desde que Gallardo llegó a la institución en su segundo ciclo. Vemos por otro lado lo que está realizando Stefano Di Carlo en esta ocasión. Vemos que el mercado de verano de este año trajo 3 jugadores del fútbol brasileño de los mejores equipos. Está bien que capaz que no son de primer línea, pero son buenos jugadores que si tienen rodaje y si agarran confianza pueden llegar a ir bien. Sobre todo Aníbal Moreno, que me parece el mejor jugador de los 3. Por 7 millones lo sacaron de Palmeiras, Matías Viña y Fausto Vera a préstamo con sus respectivos cargos. Bueno, un total de 8 millones aproximadamente en 3 jugadores, como ya dije, interesantes, que pueden llegar a ser piezas fundamentales, más que nada a futuro, ¿no? River sigue buscando jugadores, aquí ya podemos ver a Fausto Vera, a Aníbal Moreno, y ahí hay una fotito de la llegada de Matías Viña, todavía no hay ninguna oficial, entrenando, pero llegó a la concentración de Neuquén, de San Martín de los Andes. Y bueno, ahí va a haber signos de pregunta también, ¿no? Se habla de Tadeo Allende, que hizo 20 goles en la MLS la temporada pasada, su pase del Celta de Vigo. Se habla de muchos jugadores y actualmente River está en búsqueda de un jugador que no ha trascendido el nombre, pero que es un delantero y que cuando salga la información dicen que va a ser una bomba. Actualmente no está el dato presente en ningún tipo de portal, pero es lo que nos adelantan y aparentemente River va a seguir buscando jugadores. Y a vos, te hago una pregunta. ¿Qué te parece este mercado de River? ¿Está haciendo bien Stefano Di Carlo a comparación de lo que hizo Jorge Brito? 25 millones, quedan 13. Vos, hincha de River, ¿a quién traerías? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos.